que sería cardiopatías, valvulopatías en el embarazo, un tema importante, si bien no tan recurrente, pero sí con casos interesantes, pero que además incluye cambios hemodinámicos fisiológicos propios del embarazo, que si no lo reconocemos y si no lo sabemos, podemos caer en hacer un mal diagnóstico, o que si no sabemos cómo se va dando la adaptación, podemos pensar que es una cardiopatía descompensada. Entonces, empezaremos por recordar un poquito cuáles son estos cambios, hemodinámicos dentro del embarazo. Y empezaremos por el volumen. El volumen va a ir aumentando gradualmente entre el primero y el tercer trimestre. Un 10 a 11% en el primer trimestre, 30 en el segundo y 15 en el tercero. Pues haciendo una suma, más o menos sería un 50 a un 70%. Pero además, por acción hormonal en el tercer trimestre se agrega también una formación fisiológica de una fístula por esa unión útero-placentaria donde tiene acción aldosterona y aumenta el flujo. También va a haber un incremento de los eritrocitos, de la masa eritrocitaria, las células sanguíneas, un 5%, hasta un 20% en el primer trimestre, hasta un 10% en el segundo y hasta un 20% en el tercer trimestre, que es también importante. Pero además es en este trimestre donde por aumento del volumen va a haber una máxima hemodilución, y obviamente esta hemodilución se da como factor, o se da para hacer una compensación como un factor protector de fenómenos trombóticos. Habiendo mayor volumen, hay mayor movilidad eritrocitaria y menos choque más. Entonces, esto es importante. Entonces, la embarazada puede estar cursando con una anemia dilucional que no requiere mayor manejo, porque es parte de una dilución compensatoria. Este volumen durante el parto va a mejorar en cuanto a la condición cardíaca con la contracción, dado que cada contracción va a proporcionar un volumen aproximado de 300 a 500 mililitros por latido. Pero al mismo tiempo podría en una paciente cardiópata, dependiendo del tipo de cardiopatía, descompensar. Entonces habrá algunas a las que se pueda someter a la actividad uterina y otras no. Vamos a ver más adelante en cuáles sí y en cuáles no. Y en el puerperio va a haber una pérdida súbita de un 30%. En cuanto al volumen sin cambio en el hematocrito, con un descenso corporal aproximadamente de 3 a 4 kilos, entre pérdida de agua, placenta y producto, y posteriormente, bueno, un periodo de restribución líquida intersticial, porque ese líquido sale hacia el intersticio y después tiene una redistribución intracelular. Eso es en cuanto al volumen y cómo se afecta en esas etapas. El volumen latido y gasto cardíaco también va a tener cambios. Estos se dan a partir de la quinta semana. Entonces, si alguna paciente es cardiópata, a partir de la quinta semana, con este aumento de hasta un 50%, entre un 30 y un 50%, y puede llegar en algunos casos hasta el 70%, no solamente por el volumen, sino por apoyo al efecto fístula extraporaldosterona, se va a presentar, y entonces en algunas pacientes que son cardiópatas puede empezar a dar síntomas. Entonces, a veces la paciente en etapas tempranas nos puede decir que tiene un poquito de dificultad respiratoria, que se cansa al ejercicio moderado, y a veces no le creemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde esta semana ya hay un aumento importante. Durante el parto, además, va a haber un incremento del mismo, hasta el 31%, y eso por la demanda que va a tener la mamá en el producto debido a las contracciones. Y además tenemos datos que correlacionan el grado de dilatación con el incremento del gasto cardíaco como reflejo. Entonces, en menos de 3 centímetros hay un aumento de 17, de 4 a 7, 23, cuando hay más de 8 hasta de un 34%. Entonces, también
en correlación a la evolución del trabajo de parto, vamos a ver que se presentan estos cambios. En el puerperio va a haber una elevación del 60% los primeros minutos, y se dice que hasta los 30 minutos o primera hora postparto, y después un 50 a la primera, baja a un 50 después de la primera hora, y después un descenso hasta un 30% a partir del quinto día. Entonces vemos cómo, además del máximo en cuanto al gasto, no al volumen, sino al gasto y volumen latido, aunque hay un máximo en el tercer trimestre, en el puerperio todavía tiene un repunte de un 60% en esos primeros minutos y hasta la primera hora. Y después desciende gradualmente, 50 y 30. La frecuencia cardíaca, a su vez, también va a cambiar, va a incrementar un 20% a partir de la séptima semana. Los pacientes con alteraciones de arritmias, por ejemplo, en conducción, que ya tienen aumento volumen, que ya tienen aumento volumen y gasto cardíaco, aumento volumen latido y gasto cardíaco, además van a tener modificaciones en la frecuencia cardíaca. En el parto habrá ciertas variaciones secundarias, no solo al dolor, a la pérdida súbita momentánea y que se representa como una hipovolemia, a la propia ansiedad que provoca el trabajo de parto con toda la liberación de sustancias de respuesta inmediata, al estrés y también a los efectos de dilatación como efecto mecánico de la cabeza o de los tactos en el momento de las revisiones. Y en el puerperio, bueno, con un regreso a su estado normal, con un descenso hasta un 20%, y que va a persistir durante la primera hora después del parto y después de la misma forma gradual hasta llegar a la basal inicial de esa paciente. Las resistencias sistémicas y la presión arterial van a sufrir modificaciones. Vamos a recordar que fuera del embarazo existe una circulación mayor y una menor que para compensar tienen una respuesta proporcional inversa. Si en una sube, si en una aumentan las resistencias, en la otra bajan y viceversa para compensar, pero cuando se presenta la fístula útero-placentaria, estas se vuelven proporcionales, y a diferencia de la tercera, que ya es inversamente proporcional, no se va a dar la mayor respuesta. Entonces, en el embarazo va a haber una vasodilatación en las primeras semanas a partir o alcanzando un máximo a partir de la quinta, séptima hasta la 14ª, y a la 24ª con un aumento paulatino y después un decremento a partir de la semana 28 para volver a un estado pregestacional más o menos por ahí de la semana 37-39. Generalmente esta vasodilatación va a hacer que haya una disminución basal entre 6 a 8 milímetros de mercurio en la sistólica y alcanzando hasta 15 milímetros de mercurio de diferencia en la diastólica. Entonces, la mayoría de las embarazadas cursan con una hipotensión, por llamarle de alguna manera, secundaria a esta vasodilatación. Y en el parto y el puerperio, nuevamente va a haber variaciones de esta y dependerá mucho, entonces, si le están tomando la TA cuando está presentando un cuadro de dolor, cuando está en su acné de la contracción, cuando la paciente está ansiosa, y además dependiendo de los cambios en el volumen sanguíneo y si ha recibido o no aún durante el trabajo de parto la analgesia, también va a haber una variación. Pero generalmente cursan con tensiones arteriales bajas entre 110-70, 110-60, 160, máximo 120-80 en aquellas que tienen un poco de obesidad. Obviamente, descartando aquellas que tengan ya una patología de base, y entonces las hipertensas crónicas que no van a llegar con 140-90, pero que sí pueden estar con 120-80, 130-80 aproximadamente, pero sí bajan hasta
10 y 15 milímetros de mercurio. Perdón. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer a la paciente cardiópata? Bien importante. Y en esta tablita les pongo aquí cuáles son, debido a estos cambios hemodinámicos que ya les mencioné, cuáles son los síntomas que se pueden presentar en la embarazada normal, que vamos a considerar normales y cuáles van a ser síntomas sospechosos. Uno, en una paciente que no tengamos antecedentes, cuáles son normales y cuáles sospechosos de que puede existir o pudiese existir una cardiopatía, o la que llegue y dice, ay, es que tengo una enfermedad cardíaca, pero no sé exactamente cuál es, también. Entonces, cuando sospechar que puede estarse descompensando, o en la que ya sabemos que tiene una patología cardíaca, qué tipo de síntomas se pueden presentar para hablarnos de que hay que tener cuidado porque estamos ante una descompensación. Pero además, de qué tan graves pueden, de cuáles de estos sospechosos, síntomas sospechosos están presentes y qué tan graves pueden ser, para saber en qué momento interrumpir y sobre todo aquellas pacientes que puedan o no ser candidatas a un parto vía vaginal o a una interrupción vía abdominal. Entonces vean cómo en pacientes normalmente fuera del embarazo, la fatiga pudiese ser un síntoma de descompensación cardiovascular. En la embarazada es un síntoma normal. La disminución de capacidad de ejercicio, un poco de disnea, un poco de síncope por compresión de la vena cava, hiperventilación por el aumento del volumen uterino y la elevación del diafragma, edema de miembros inferiores, porque empieza a haber mayor compresión en vasos de retorno y femorales también, soplo sistólico, ingurgitación yugular, pulsos periféricos amplios y colapsables, latido palpable precórdio y primer ruido amplio y grave al final del primer trimestre. Asimismo, el segundo ruido aumentado por ahí del tercer trimestre. A diferencia de los síntomas que nos van a ser francamente sospechosos, como desdoblamiento fijo, el segundo ruido cardíaco, con un soplo sistólico irradiado hacia la región axilar, interescápulo vertebral o hemitórax derecho. Un desarrollo súbito de edema agudo pulmonar, arritmias con descompensación hemodinámica, solamente aquellas estables, ¿no? Cianosis peribucal unguial, principalmente antecedente cardiopatía reumática, y obviamente eso haciendo una buena anamnesis, antecedente hipertensión arterial sistémica, tío pulmonar, y que presente alguna cardiopatía congénita, además de pulsos periféricos patológicos y congestión hepática, sumado a ello la presentación de disnea. Y aquí, indicadores clínicos, en este otro recuadro, indicadores clínicos de la enfermedad. Entonces, disnea o ortopnea progresiva, tos nocturna, hemoptisis, síncope, dolor torácico o dolor de pecho, y dentro del hallazgo clínico que haya cianosis, inflamación distal en dedos, distensión o dedos en palillo de tambor, diríamos, distensión persistente de vena yugular, soplo sistólico, soplo diastólico, la presentación de cardiomegalia por radiología, taquicardia o arritmia persistente, un segundo, con un segundo sonido de desdoblamiento persistente, un cuarto sonido cardíaco y obviamente criterios para hipertensión pulmonar. Una vez que tenemos ese reconocimiento, ¿qué hay que hacer con estas pacientes? Bueno, todos los estudios de gabinete pertinentes, empezando por lo más básico, que es una teletórax y una electrocardiografía, y con ello acompañándose una ecocardiografía doble que nos habla de la función. Aunque todos los libros siempre mencionan que se restringen durante el primer trimestre los rayos X, porque yo mencioné una teletórax, realmente
el grado o la cantidad de datos que se indican para una radiografía en un solo momento no causan daño. No todas las pacientes lo saben, pero además tampoco no todos los radiólogos lo saben. Entonces esto a veces causa un poquito de inquietud y de duda, pero sí se pueden realizar. Ya una resonancia, un ATAC, donde el grado de manejo de radiación es un poquito mayor, aquí sí, junto con otros de medicina nuclear o aquellos más invasivos, pues hasta donde la patología de base no lo permita, los vamos a restringir durante el primer trimestre. Posterior a ello podremos utilizarlos y obviamente estarán indicados de manera muy específica en cierto tipo de patologías. Entonces es muy individual en cada paciente. En general, lo primero, teletórax, electrocardiograma, ecocardiografía Doppler y obviamente la evaluación multidisciplinaria con el cardiólogo y el médico de medicina materno-fetal. Importante saber, ya no nada más lo que vamos a reconocer conociendo los cambios, cuándo sospechar, pedir los estudios y la evaluación, pero entonces clasificarla también. Y vamos a utilizar la New Yorker Heart Association, la clasificación que ellos manejan, y exactamente igual, de clase 1 a clase 4, y aquí donde nos las va a clasificar de acuerdo a la limitación o no limitación física existente. Entonces, clase 1, sin limitación a la actividad física, y la actividad ordinaria no va a ocasionar ni fatiga, ni palpitaciones, ni disnea, ni dolor. En la 2, una ligera limitación a la actividad, puede estar bien si está en reposo, y la actividad ordinaria nos va a ocasionar aquí sí fatiga, palpitación, disnea y o dolor anginoso. En la clase 3 ya va a estar, ahí hay un error que dice 2, ahí sería clase 3, marcada la limitación de actividad física que pueda disminuir con el reposo, y la actividad física menor, ya no la ordinaria, sino la menor que la ordinaria, va a condicionar fatiga, palpitación, disnea y dolor. Y en la clase 4, totalmente una incapacidad para llevar a cabo cualquier actividad, y aún con datos aún en reposo, y obviamente ya encontraremos datos de síntomas de insuficiencia cardíaca propios del síndrome anginoso, que pueden estar presentes o no, incluso, que pueden estar o no incluso en reposo presentes. Obviamente, si además de que en reposo lo sienten, cualquier actividad por mínima que sea, los va a incomodar, las va a incomodar. Entonces, ese es. Y en esta otra tabla, entonces, una vez que hicimos eso, vamos a poner a nuestras pacientes por grupos de riesgo de acuerdo a la mortalidad materna asociada al tipo de cardiopatía en el embarazo. Y esta la hace el doctor Clark, y esto es 3 grupos, 3 grandes grupos. Aquí nos menciona el tipo de condición cardíaca y en la última el porcentaje de mortalidad. ¿Qué es lo de hoy? Las más graves en el grupo 3, donde entra la hipertensión pulmonar, la coartación de la aorta, pero complicada. Si es no complicada, está en el grupo 2, y el síndrome de Marfan. Y que per se, este síndrome de Marfan tenga su daño aórtico. Entonces aquí llegamos a alcanzar hasta el 50% de mortalidad. Antes, en este grupo, todas las pacientes que caían en este grupo tenían contraindicado el embarazo. Entonces, por indicación médica se contraindicaba el embarazo. Hoy día, cuando, por ejemplo, la hipertensión pulmonar es secundaria a una comunicación que puede ser corregida mediante la colocación de algún parche a nivel cardíaco, esto se controla mejor el ritmo en la paciente, y entonces disminuimos el porcentaje de mortalidad, y con ello, bueno, se ha buscado no quitarles la oportunidad de poderse embarazar o ser madres. Sin embargo, el riesgo de mortalidad alto, pues sí lo contraindicaría, y hoy con toda esta parte de derechos humanos, independientemente de que la indicación médica sería no porque está en peligro la vida,
el médico pierde la facultad y no tiene o no debe de decir a la paciente, usted no debe embarazarse, sino debe dar la consejería del tipo de enfermedad, el riesgo, que ella tome la decisión, y la gran mayoría pues sí decide embarazarse a pesar de morir. Ejemplos, bueno, hemos tenido algunos. Desafortunadamente, esta parte donde la indicación médica pesaba hoy día no tiene mayor repercusión. En el grupo 1, las comunicaciones interauriculares, ventriculares, la presencia de conducto arterioso, siempre no complicadas, enfermedad pulmonar, tricuspidia o ambas, tetralogía de Fallot corregida, alguna valvulopatía con prótesis biológica y la estenosis mitral que esté de la clasificación New York en la 1 o en la 2, tienen menos del 1% de mortalidad. En el grupo 2 entraría la misma estenosis mitral, que además es la que más se puede presentar, la de mayor frecuencia en presentarse, ya sea clase 3 o 4, o con fibrilación auricular, el uso de válvulas artificiales, la estenosis aórtica, la coartación de la aorta no complicada, tetralogía de Fallot no corregida, infarto un infarto antiguo al miocardio, o el síndrome de Orfan con daño aórtico, sin daño aórtico, perdón, ahí está mal, sería del 5 al 15% mortalidad. Entonces también es importante clasificarlo en el New Yorker y meter en grupo de riesgo. Todo esto con la consejería para poder saber cómo va a evolucionar y qué es lo que vamos a vigilar de cada una de estas pacientes. Y aquí, bueno, el WHO, que es un estudio en el que vamos a ver las categorías de riesgo, las condiciones asociadas, y que es un cambio donde va a haber riesgo no mayor en la población general, que tenga sin complicaciones, ya sea pequeña o leve, estenosis, defecto septal, ducto arterioso persistente, prolapso de válvula mitral, lesiones simples ya reparadas exitosamente y todos los que están ahí de defectos, y después, y que tienen riesgo menor. Después, los que requieren una consulta de cardiología 1 o 2 veces durante el embarazo, son aquellas que tienen un pequeño aumento en el riesgo de mortalidad y morbilidad materna, ya sea defecto septal no reparado, tetralogía reparada y la mayoría de las arritmias. Después, aquellas que requieren en cada trimestre consulta, y obviamente dependerá de manera individual en cada paciente, muy individualizada, pero aquellas que tengan deterioro leve del ventrículo izquierdo, miocardiopatía por miocardiopatía hipertrófica, por enfermedad cardíaca valvular nativa o tisular, síndrome de Marfan sin dilatación o trasplante corazón. Después seguirían aquellas, esas son de atención, perdón, seguirían las de atención individualizada, que pueden ser similar a la categoría 2 o 3, pero esto dependerá de la gravedad de la lesión y la enfermedad. Y nuevamente aquí encontramos válvula mecánica, ventrículo derecho sistémico, transposición corregida de manera congénita, transposición simple, posreparación, operación fosfortán, enfermedad cardíaca cianótica y otras cardíacas congénitas complejas, sobre todo todas aquellas que causen cianosis, porque entonces mantienen con hipoxemia leve y esto puede provocar una hipoxemia crónica y ya sabemos que puede ser provocar desde recesión o muerte. Y después las de atención dirigida por equipo multidisciplinario con monitoreo mensual, bimestral, cardíaco y obstétrico, aquellas que tienen un riesgo de mortalidad o morbilidad muy severa o donde el embarazo está contraindicado. Pero esto ya lo hace la Organización Mundial de la Salud precisamente porque empiezan a haber un repunte de muertes maternas. Entonces, si bien no devuelve el derecho a cuantificar, si es la consejería en la que
se le dice claramente que la indicación es que la indicación por su enfermedad y la recomendación médica es no embarazarse, y se firma y se acepta. Ya si ella se embaraza, se considera una negligencia por parte de la paciente. Muy bien, ¿cómo llevamos el control de la gestación en la mujer embarazada? En general, incluyendo las cardiópatas no descompensadas, las visitas son cada 4 semanas hasta la semana 23. Después cada 2 semanas hasta la semana 33 y después cada semana hasta el ingreso. A veces, a partir de la semana 24 puede hacerse semanal, dependiendo la gravedad de la enfermedad. Se debe realizar una valoración del estado funcional de la paciente en cada visita. Se vuelve a reclasificar porque conforme vimos los cambios que van evolucionando y van siendo diferentes estos cambios hemodinámicos de acuerdo al trimestre, entonces también la valoración del estado de la clase funcional también va a ser distinta. Se debe de restringir en aquellas que empiecen a tener alteración de la actividad física, restringir la misma, de tener reposo al menos 12 horas en cama, mantener un ambiente húmedo, caliente, controlar la ansiedad, evitar el alcohol y el tabaco. Mantener con sus suplementos tanto de hierro y ácido fólico, multivitamínicos también, una dieta hiposódica y la recomendación o el control junto con nutriólogo que no haya un incremento de más de 9 kilos, entonces entre 7 a 9 kilos de ganancia al final de estas pacientes, vigilar que no haya presencia de infecciones, sobre todo en aquellas que puedan tener enfermedades que puedan asociarse a mayor riesgo cuando están presentes infecciones, controlar electrolitos, potasio, sodio, vigilar hematocrito y el control obviamente de la mano junto con el cardiólogo. Y entonces ya entrando en el terreno vamos a ver que las enfermedades cardíacas adquiridas van a ser las más frecuentes hasta en un 80%. Y de estas, principalmente las lesiones valvulares. Y obviamente esta como parte de secuelas en algunos casos de una cardiopatía reumática. La morbimortalidad materna va a aumentar porque una de las complicaciones principales en estas patologías va a ser la insuficiencia cardíaca congestiva, un edema agudo pulmonar, una embolización sistémica y la presentación de arritmia. Si puede haber un paro súbito y causar la muerte, obviamente. Entonces, de estas, la que más se presenta en el 80% de la estenosis mitral. Desde el punto de vista clínico vamos a encontrar una disnea de mediano esfuerzo, asimismo disnea paroxística nocturna y fatiga. A la exploración, un soplo diastólico en mesocardio, va a haber latido ventricular palpable, edema pulmonar en casos graves y fibrilación auricular también en casos graves. El diagnóstico, bueno, se seguirá la evolución clínica del padecimiento y vamos a requerir obviamente nuestra placa de rayos X, donde vamos a encontrar cardiomegalia y una silueta de aurícula izquierda evidente. En el electrocardiograma, una onda P amplia de mayor duración, signos de hipertensión pulmonar también, y en la ecocardiografía un aumento del diámetro de la aurícula izquierda y signos de hipertensión pulmonar. Obviamente esta evaluación la hace el cardiólogo, ustedes deben de saber únicamente cuáles son los síntomas asociados a la sospecha de ciertas patologías, obviamente aunado a la anamnesis, que puedan encontrar alguna alteración en la frecuencia normal y que sepan que el 80% de las patologías son estenosis y obviamente referir, no tanto que conozcan todos los datos en el electrocardiograma o en la ecocardiografía, que eso realmente es la evaluación con los cardiólogos. Pero obviamente sí los efectos que esto pueden conllevar aunado a la morbimortalidad materna. ¿Cuándo requerimos que esta estenosis mitral presente se hospitalice? Bueno, cuando está en una clase funcional 3 o 4, cuando tiene o presenta una área valvular menor
a 1 centímetro cuadrado, se tienen que hospitalizar. El resto, entre la semana 36 y 37, con una clase funcional 1 o 2, porque ya es de término, y entonces hay que dar oxigenoterapia, restringir líquidos parenterales, dar un cambio oportuno de anticoagulante, el uso profiláctico de antibióticos porque se puede estar en sus infecciones, y la interrupción del embarazo puede ser vía vaginal si nuestra paciente está controlada. Pasamos ahora a la insuficiencia mitral. Es bien tolerado el embarazo, raramente va a desencadenar insuficiencia cardíaca congestiva y solamente observaremos crecimiento auricular izquierdo. Su presentación clínica, tenemos todas estas opciones: fibrilación auricular, disnea en caso avanzado, soplo losistólico en el ápex, tercer ruido, pero siempre una tensión arterial normal. Y el diagnóstico, pues en estas básicamente es que sepamos o tengamos el antecedente de fiebre reumática de nuestra paciente y hallazgos tanto radiológicos como en el electrocardiograma. Entonces, una elevación en ventrículo izquierdo y una persistencia de conducto. Rayos X, vamos a tener crecimiento de aurícula y ventrículo izquierdo. En el electrocardiograma, desviación del eje a la izquierda con ondas P amplias y altas en derivaciones estándar. Y en la ecografía, una válvula mitral adelgazada. El Doppler nos va a decir que hay flujo regurgitante en la aurícula izquierda y evidencia indirecta de hipertensión pulmonar. Entonces, aumento de presiones diastólicas que nos van a dar presiones elevadas a nivel pulmonar, y son datos de hipertensión pulmonar los primeros. Dentro del tratamiento, bueno, la atención hospitalaria, nuevamente, oxígeno en puntas nasales tenemos que dar, uso de digital en caso de dobles lesiones valvulares para ayudar a la función cardíaca, profilaxis, por supuesto, para endocarditis infecciosa, y la resolución del embarazo será por indicación obstétrica. Entonces, esto será de acuerdo al estado y a la edad gestacional y demás, cuando el manejo multidisciplinar entre el cardiólogo nos diga de la estabilización de la paciente, evaluaremos la repercusión del producto y también de acuerdo a la edad gestacional. Y entonces ahí la resolución será por indicación del obstetra. En estos casos, la cirugía cardíaca de urgencia en el caso de resucitación mitral aguda o por endocarditis o ruptura de la cuerda tendidosa, pues estará indicada aún dentro del embarazo, pero generalmente es posterior a, y solamente en esos casos. ¿Hasta aquí alguna duda o puedo continuar? Solo para dejar en claro, doctora, ¿es más peligrosa entonces la estenosis mitral que la insuficiencia, ¿no? Claro. Gracias, Obviamente, si doctora. esta está compensada, pues no, pero sí, porque la otra la toleran muy bien. Gracias, doctora. Okay. Vámonos ahora a la estenosis aórtica. Esta Doctora, principalmente, dime. Solo para recapitular, en cuanto al diagnóstico, si nos llega una paciente que aún no sabe si tiene alguna cardiopatía y nos llega con fatiga, disnea, edema, ingurgitación yugular, pues o sea, serían por lo que ya vimos, normales, síntomas normales. Pero para poder descartarlo, haríamos ya lo que es el eco y la ecografía para verificar si no tiene alguna afección. No, dijimos que solamente cuando encuentres datos sospechosos. Y en la anamnesis, a ver, si hiciste tu anamnesis bien, tu historia clínica bien, y no te dijo nada que guarde relación con infecciones en la infancia que puedan tener
repercusión cardíaca, por ejemplo, las enfermedades reumáticas, o que ya tenga el antecedente que diga que de niña la llevaron y le dijeron, pero que no sabe específicamente nada. Si no te menciona nada, evalúas los síntomas hemodinámicos normales y a menos de que tenga síntomas sospechosos, le pides los estudios y la remites. Pero si la paciente ya te dijo y te hizo mención de algún antecedente sin especificar, estamos entonces sí en la obligación de tomar todo para descartar. Ok, doctora. ¿Sí? ¿Alguien más? Por eso es un poquito complejo cuando vemos cardiopatía y embarazo. Es para que lo conozcan, que sepan qué cambios se pueden dar, pero en realidad el manejo es multidisciplinar y esto es médico de medicina materno-fetal, cardiólogo y obstetra. Y es reconocer los síntomas o signos para pensar en la probable patología, pero el manejo va a ser a partir del cardiólogo y el médico materno-fetal, y cuando esté estable es únicamente vigilancia del obstetra para decidir después de manera conjunta la interrupción. Pero más que el manejo, ustedes como médicos generales es la sospecha, reconocer cuáles son los cambios hemodinámicos normales y cuáles serían los anormales para sospecha de cardiopatía. No tanto que hagan el diagnóstico de si es estenosis o insuficiencia, si es mitral o es aórtica, si es hipertensión pulmonar o no, sino los datos de alarma para poder derivar a la paciente de manera oportuna a un siguiente nivel. Ok. La estenosis aórtica, principalmente de origen reumático, solamente un 5% de origen congénito. No tiene hemodinámicamente muchos cambios, mucha repercusión, sobre todo si se mantiene de un diámetro aórtico menor de un tercio de lo normal, está. Va a mantener un gradiente cuando está a menos 0.8 centímetros cuadrados, que va a repercutir en una morbimortalidad menor al 17%. Entonces, hasta ahí es baja, y lo habíamos visto que pertenecía al grupo 1 al grupo 2 de la clasificación de las enfermedades en cuanto a morbimortalidad. La presentación clínica: pulsos carótidos amplios, segundo ruido suave o ausente, soplo sistólico con frémito en el borde esternal izquierdo, arritmias, ya sea bradicardia sinusal, taquicardia sinusal alternativamente, e hipotensión. Vamos a tener en ellas antecedentes síncope antes del embarazo y se exacerba a mayor edad gestacional en cuanto al pronóstico. En los rayos X vamos a encontrar hipertensión ventricular izquierda concéntrica, más aún una aorta ascendente muy prominente, un botón aórtico muy prominente. En el electrocardiograma, datos de hipertensión de ventrículo izquierdo, y en la ecografía, ecos densos en las válvulas aórticas. El Doppler nos muestra una velocidad de flujo transvalvular aumentada, es lo que nos va a reportar. El manejo, obviamente, en este tipo de pacientes, hospitalización a partir de la semana 36 a 37 para monitoreo hemodinámico e inducción trabajo de parto. Hay que mantener un oxígeno en aquellas que tengan clase 3. Requerirán intubación aquellas clase en 3 o 4 en New York. Colocación de catéter central, soluciones intravenosas. Aquí también profilaxis de endocarditis y mantener presiones capilares pulmonares entre 16 a 18 milímetros de mercurio. Mantener también un gasto cardíaco normal dentro de parámetros normales y obviamente considerar un retraso valvular cuando tenemos un gradiente mayor a 60 milímetros de mercurio. No aplicar anestesia regional en ellas y no hay indicación de cesárea, excepto si hay una indicación obstétrica, es decir, esta patología de mamá no indica cesárea a menos
de que estemos teniendo una pérdida de bienestar fetal, a menos de que haya alguna otra indicación obstétrica absoluta, entonces sí es la interrupción vía abdominal. De aquí pasaremos a las cardiopatías congénitas, que van a ocupar el 20% de todos los casos de enfermedades cardiópatas del embarazo. Muchas de estas, las 4 más frecuentes: comunicación interauricular, interventricular y la persistencia del conducto arterioso, que va generalmente a cursar con hipertensión arterial y que, de ser persistente, se puede convertir en lo que conocemos como un síndrome de Eisenmenger y el prolapso valvular mitral. La comunicación interauricular, defecto del ostium secundum, es el más frecuente y va a ser sintomático. A la auscultación es difícil su diagnóstico. Se tolera bien durante el embarazo, sobre todo cuando esta no es complicada. No existe un tratamiento en pacientes estables, es infrecuente la endocarditis infecciosa, entonces aquí sí no hay necesidad de profilaxis. Lo que sí es que tenemos fenómenos embólicos, pero que no requieren anticoagulación sistémica. Entonces, en general es bien tolerada y normalmente es un hallazgo o que la paciente ya no le duele, o un hallazgo incidental el reconocer una comunicación interauricular, porque es bien tolerada. La interventricular es tolerada cuando no hay compromiso hemodinámico. Cuando empieza a haber compromiso hemodinámico por engrosamiento de paredes, entonces aquí sí empieza a darnos síntomas. Esta sí requiere profilaxis para endocarditis, pero no requiere tampoco anticoagulación. La persistencia del conducto arterioso también es bien tolerado cuando no nos da datos de hipertensión y cuando no hay complicaciones acompañantes. Requiere también profilaxis de endocarditis. Y el tratamiento es para cuando empezamos a tener datos de insuficiencia cardíaca o cuando esta se presenta. Obviamente, pues hay que tratar de prevenirla, y en embarazo de término, pues hacer el acortamiento de los minutos de volumen para no cansar el corazón. Y generalmente en estas sí se empiezan a tener aún datos leves de hipertensión, lo ideal es la interrupción vía abdominal. En el caso de los prolapsos de válvula, va a haber dolor precordial y arritmia principalmente, aun cuando su pulso es benigno durante el embarazo. Bueno, se pueden manejar con propanolol las taquicardias o las arritmias que se presenten, y obviamente una cirugía es posterior al embarazo, a la interrupción del embarazo. Y aquí un recuadrito, nada más como resumen, del tipo de trastorno de válvula, la causa frecuentemente asociada a este tipo de patología, la fisiopatología que nos puede dar, y que en el embarazo, qué ocurre con el embarazo cuando se presentan cada una de ellas. Les mencioné el síndrome de Eisenmenger. Obviamente se puede presentar antes o durante el embarazo, o durante el trabajo de parto y el puerperio, alcanzando hasta la 6ª semana. Tiene una mortalidad elevada desde un 30 a un 50%, y está caracterizado por un cortocircuito de flujo. Esto es de tipo congénito, y entonces la circulación va de izquierda a derecha y empieza a presentar hipertensión pulmonar, que se convierte en una hipertensión progresiva, que revierte el flujo o que lo convierte en bidireccional, y obviamente esto provoca una insuficiencia cardíaca congestiva, una muerte súbita. Y lo más frecuente es que se presente cuando hay comunicación interventricular o persistencia conducto arteriosa. Sus complicaciones, aquí está: insuficiencia ventricular derecha, arritmia, fenómenos trombólicos, y como tal, la insuficiencia cardíaca congestiva, que es lo que les lleva a la muerte súbita. Y aquí es nada más cómo sería en un corazón normal, esquemáticamente, y cómo estaría
el flujo o el corazón en el caso del síndrome de Eisenmenger, con incremento en los flujos sanguíneos a los pulmones, esto dado por un defecto septal de los ventrículos. El tratamiento del caso de hipertensión, pues evitar hipotensiones sistémicas y arritmias, manejar líquidos de manera cuidadosa, bajos volúmenes, bajo vigilancia estrecha. La hipotensión nos puede dar abatimiento de resistencias vasculares, que a su vez nos da una disminución del llenado ventrículo derecho, una hipoperfusión pulmonar, lo que va a provocar una hipoxia, y una perfusión materno-fetal comprometida, obviamente. Y entonces ponemos en peligro ya no solo a la mamá, sino también al bebé. Vean cómo la mortalidad puede alcanzar hasta un 70%, entonces obviamente contraindicar la vía vaginal y es mejor vía cesárea la interrupción respectivamente, va aumentando de un 30 hasta un 70. En ocasiones donde rebasa más allá por el grado de hipertensión pulmonar comprometida, pues un aborto terapéutico también está indicado, sobre todo en aquellas pacientes que tienen una disminución en su PIB y que tienen una hipertensión pulmonar muy marcada, indicada sobre todo en el primero o segundo trimestre, y en los embarazos de término en fetos viables, pues obviamente a partir de la etapa viable hay que ingresar al hospital a la paciente y tenerla ahí hasta la interrupción y mantener siempre sus presiones parciales de oxígeno por ahí del 70% en milímetros, digo del 70, en 70 milímetros de mercurio. Entonces son las, digamos que de las complicaciones de las cardiopatías congénitas, la más delicada, la hipertensión pulmonar. Y que antiguamente, insisto, era la enfermedad que contraindicaba el embarazo. Sin embargo, de los últimos 3 que les mencioné, sin embargo, hoy día no se contraindica por los adelantos y la vigilancia, pero dependerá mucho del compromiso materno, obviamente, y de qué tanto va a mermar más esa funcionalidad la progresión del propio embarazo. En el caso de la endocarditis infecciosa, con una frecuencia muy baja, del 0.05 al 1%, pero que cuando se presenta va a tener complicaciones muy severas. Tiene una mortalidad de hasta un 20% en el caso de la mamá y un 23% en el caso de los fetos. Esta casi siempre se va a ver asociada a endometritis, tromboflebitis, infecciones de vías urinarias, sepsis y abortos sépticos. De ahí el porqué durante el embarazo o en el puerperio siempre hay que tener vigilado y los cuadros infecciosos y tratarlos porque puede presentarse de manera secundaria una endocarditis. La etiología más frecuente es el Streptococcus viridans, el más frecuente de todos, pero también está el fecalis, el Pneumoni, Piógenes, aureus, la E. coli, Bacteroides, Pseudomonas, Salmonella, y algunos otros, incluyendo al final Candida albicans, aunque es la menos frecuente. El cuadro clínico, bueno, dentro de los síntomas generales, la tríada clásica, fiebre en el 98% de los casos, soplo cardíaco y la presencia anémica. Puede haber además cefalea, mialgias, malestar general, fatiga, náusea, vómito, dolor torácico, calofríos y disnea. A nivel cutáneo, la aparición de petequias en forma de nodos de Osler o lesiones de Yareway, algunas se presentan en los bordes laterales de la uña y la otra en el lecho ungueal, principalmente. A nivel renal, infartos en el 60%, una glomeruloproliferativa difusa o embólica focal. A nivel de sistema nervioso central, hemiplegia, hemianopsia, afasia, ataxia, puede haber la presencia de convulsiones y trastornos mentales diversos. Y a nivel cardiovascular, pues casi siempre insuficiencia cardíaca congestiva en el 60% de los pacientes puede llevar a una destrucción valvular, a una ruptura tendinosa, a una insuficiencia valvular aórtica en el 55% de los casos, mitral hasta un 30%, aunque es la menos frecuente.
Y otras, pues, las miocarditis embólicas, los cortos y ductos de izquierda a derecha, las rupturas de aneurismas, el infarto agudo al miocardio, o la fístula ortopulmonar, o la pericarditis, que son estos han sido casos realmente muy poco frecuentes durante el embarazo. Diagnóstico, pues además de la triada, lo más importante, la historia clínica, con todos los antecedentes y obviamente la historia de la cardiopatía. Los cultivos, que en el 80% son positivos, encontramos velocidad de sedimentación aumentada, globular aumentada, leucocitosis, sedimento urinario alterado, va a haber signos de congestión pulmonar, tanto clínicos como radiológicos, taquicardia y crepitación yugular, y al electrocardiograma encontramos un complejo PR alargado y datos ecocardiográficos diversos. El manejo, como en la gran mayoría, pues lo primero es mantener oxigenación adecuada, una posición Fowler para mejorar la compresión, restricción de líquidos, el uso de medicamentos inotrópicos como digoxina, diuréticos, vasodilatadores arteriolares, puede ser hidralazina o prazosin, vasodilatadores venosos, nitroglicerina, isoflurane, narcóticos como de para poder quitar ansiedad, que serían efectos contraproducentes, y antibiótico-terapia. Esta con penicilina sódica cristalina, 10 a 20,000 unidades día, cada 4 horas por 4 semanas, o gentamicina 1 miligramo kilo cada 8 horas hasta por 2 semanas. Y el tratamiento quirúrgico, bueno, el reemplazo valvular se puede hacer después de la semana 28 de gestación, siempre y cuando aseguremos tener una circulación extracorpórea. En aquellos que tengamos infecciones gram negativo resistentes u hongos, la mortalidad puede aumentar hasta el 80%, entonces es importante siempre terminar el agente causal. Puede haber también aneurisma en el seno de Valsalva y pericarditis supurativa como parte de las complicaciones. Hasta aquí, dudas, preguntas. Nada. Nada, doctora. Ok, entonces, el lunes es festivo, pero no sé si quieran que nos veamos a las 10:30. Doctora, ¿me escucha? Sí. Le platiqué a mis compañeros lo que me comentó de las clases dobles y sí están de acuerdo la mayoría. Nada más que estamos esperando que estos días, los de Quintana Roo y los de Cozumel, pues ya estén estables, porque algunos todavía no tienen internet y están pagando plan. Entonces vamos a hacer una cosa, para darles oportunidad de que se restablezca, dejemos el lunes como festivo para darles a ellos más tiempo y empezamos el martes y vemos el martes y su inmunización en la mañana y en la tarde vemos cirugías obstétricas más frecuentes a quien le tocó. Claro. Y después empezamos con gineco, ¿les parece? Sí, doctora. Y sí, nos queda lo que es el mes de noviembre y creo que si hacemos eso de las clases dobles, yo creo que a lo mejor en 2 semanas Sí, terminamos pronto. Entonces lo que voy a hacer es que en el transcurso ahorita de la tarde y para que mañana, si entran, ya tengan ahí, les voy a poner casos clínicos de los temas que di. ¿Son cuántas vinas? ¿Son 10? Sí, somos 10 vinas. 10 vinas, ok. Entonces voy a poner para que cada vina haga 1 o 2 casos. Y ahí les voy a poner 1, 2, así como dieron los temas, ese es el orden. Para que cada vina tome los casos que le corresponda y me los conteste y me los regrese, los voy a poner en Word.
para que puedan contestar, poner su respuesta ahí y los vuelvan a dejar para que yo los evalúe y después ya los intercambian, va a ser como ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, doctora. Sí, doctora, gracias. Entrarán ahí no solo diabetes, hipertensión, entrarán algunos de distocias, de temas que ya vimos, para que sea un ejercicio completo todo el temario obstetricio. Y ya nada más faltarán estos de cardiopatía. No, bueno, de cardiopatía sí agrego. Nos faltarían nada más los de isoinmunización, que inclusive los puedo adelantar de todas maneras. Y de técnicas más frecuentes, quirúrgicas más frecuentes, no, realmente no hay mucho que preguntar. El que dé el tema, no quiero tal cual la técnica, sino que la parte técnica como tal no. Quiero más bien indicaciones y complicaciones. Sí, doctora, yo doy el tema y le estoy poniendo de cada técnica, digo, de cada intervención, pues indicaciones, contraindicaciones, tanto maternas como fetales. La técnica no la describo tanto. Ok, perfecto. Muy bien. Chicos, tengan excelente fin de semana. Esperemos que no haya mucha lluvia. Disfruten nuestras festividades de Día de Muertos, que bueno, hoy día le llaman Halloween. Nosotros no es Halloween, es Día de Muertos, o en Yucatán es, ¿cómo es en Yucatán? Hanal Pichán. Sí, así es. A disfrutarlas y a mantenerlas vivas. Digo, desafortunadamente ahora va a ser un festejo, no sé si virtual o a la distancia sana, pero aún así disfrútenlo. Cuídense mucho y nos vemos el martes. Ok, De acuerdo, doctora, doctora, usted igual. Vale. Gracias. Bye. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Bye, bye.